Colombia, el gobierno de Gustavo Petro radicó una nueva versión de la consulta popular ante el Congreso, aumentando de 12 a 16 el número de preguntas. Saludamos a Julián Ecuri. Julián, buenas tardes. ¿Cuáles son esas nuevas preguntas? Nicolai, una feliz tarde para usted y para todos los televidentes. Son 4 preguntas nuevas, todas enfocadas en el sistema de salud en Colombia. Las preguntas 13 y 14 de la consulta están relacionadas con la compra de los medicamentos por parte del gobierno nacional para que, según la administración de Petro, garanticen la entrega a los pacientes y con la transformación de las EPS para que dejen de ser intermediarias financieras y se conviertan en gestoras de salud. Las preguntas 15 y 16 tienen que ver con la garantía del modelo de atención primaria en salud para que sea preventivo y resolutivo y el establecimiento de un régimen laboral especial para los empleados del talento humano en salud. Pero antes de entrar en detalle una a una en estas preguntas, saludamos a esta hora al representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Hernán Cadavid. Representante, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Representante, las preguntas comienzan con la jornada de trabajo en Colombia. La primera de ellas, ¿está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? ¿Qué decir sobre esta primera consulta? Esa pregunta es ya un engaño porque además ya existe en Colombia la ley 2101 del 2021 que reduce la jornada laboral en el país de 48 a 42 horas. Por tanto, de preguntar que si la jornada es de 8 horas es engañoso. Y los recargos nocturnos, lo que hemos dicho es que ya hay proyectos de ley avanzando en el Congreso de la República para esa discusión. De si es conveniente o no lo revisaremos, pero ya existen proyectos en el Congreso, por tanto no es necesaria una consulta popular que cuesta $1 billón para ese fin. Representante, la siguiente de las consultas habla sobre los recargos en Colombia. Veamos qué dice. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivos en Colombia? Ahora, veamos la tercera pregunta, créditos a las empresas. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos? Y de aquí vamos a la cuarta pregunta, que son los permisos para atender citas médicas en el país. Dice así: ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes? Que, representante, fue un tema de discusión en el país y que generó ya bastante controversia. Lo que está claro es que lo que plantean en esa pregunta ya existe. No hay hoy una empresa en Colombia que le pueda impedir el traslado o la asistencia a un trabajador a una cita médica si es justificada. Y en términos del periodo menstrual para las mujeres, si es incapacitante certificado por un médico, pues evidentemente se le expide la certificación. Eso no es una pregunta que haya que resolver ni llevar a una nueva ley porque ya existe y por tanto no hay que incorporarla en una consulta donde lo único que quieren es movilizar sectores de la sociedad, pero temas que ya existen en la legislación colombiana. Repasemos la siguiente pregunta, que habla sobre inclusión laboral en el país. Dice, ¿está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ¿Qué busca aquí el gobierno con esta pregunta, representante? Estamos de acuerdo en todas las posibilidades de acceso en la inclusión de personas en situación de discapacidad, pero eso ya en Colombia se desarrolla. El sector privado ha tenido una gran apertura en nuestro país incorporando personas por sus propias capacidades intelectuales, no por una obligatoriedad. Pero además incorporar esa obligación crearía unas restricciones en ciertos sectores de la sociedad dependiendo el tipo y el objeto de la empresa. Eso no puede ser una obligación, por el contrario es una política de amplitud, de inclusión, de manera voluntaria, y hoy ya existe tanto en el sector público como en el privado.
La siguiente pregunta habla sobre el SENA, que para quienes no conocen es uno de los institutos de educación y formación de profesionales más grandes en el país. Dice, ¿está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? Esto por el tipo de contrato que actualmente tienen quienes se están buscando formalizar y aprender en el SENA. La siguiente habla sobre las plataformas, la séptima pregunta, por ejemplo, lo que son Rappi y Uber, que son plataformas que no solo están en el país, sino que también están a nivel internacional. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerdan su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ¿Esto no debería iniciarse por formalizar primero las plataformas? Sí, hay una dinámica económica mundial de las plataformas en transporte de personas o en reparto de alimentos. Lo que hemos dicho es que eso no se puede convertir en contrato laboral, porque el colaborador se incorpora a la plataforma cuando él considera de manera voluntaria. Si es por un contrato de trabajo ya no lo podría hacer así. En lo que estamos de acuerdo, y hay 3 proyectos de ley que han avanzado en el Congreso, es que haya una contribución solidaria para la seguridad social, donde la plataforma contribuya con el 60%, el colaborador con el 40%, pero no laboralizar esa dinámica de colaboradores en las plataformas y aplicaciones digitales. Representante, ahora veamos lo que es la pregunta número 8 en esta consulta del gobierno Petro. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Sobre esto mismo, hay una base ya en la reforma laboral, pero también se meten con un tema muy importante en el país, que es la tercerización y la intermediación laboral. La pregunta dice, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales? ¿Esto en realidad, representante, sí funcionaría? La figura de los contratos sindicales funciona en Colombia permitiendo la armonización entre el generador de empleo y los trabajadores para cumplir misiones específicas. Resulta que a unas centrales obreras cercanas al gobierno les parece que eso es inconveniente y quieren eliminarlo porque a ellos les sirve la distancia entre el trabajador y el empleador. El contrato sindical permite el acercamiento. Hay experiencias muy valiosas y por eso nosotros nos oponemos a la intención de eliminar esa figura del contrato sindical en nuestro país. Representante, la siguiente pregunta habla sobre la informalidad y analistas y expertos están de acuerdo que hay preguntas que son capciosas dentro de esta propuesta de ley del gobierno de Gustavo Petro. Revisemos. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores y demás trabajadores informales sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? Y que muchos dirían, representante, sí o sí deberían garantizarle estos derechos laborales a todas las personas. Es una forma ya de algo que buscan la mayoría de los gobiernos en el país. Es un sí rotundo, pero además un sí innecesario. Por ejemplo, en trabajadoras domésticas, que son las personas que prestan sus servicios dentro de los hogares, ya existe toda la normatividad en nuestro país para proteger todas sus garantías y derechos laborales. Si hay casos donde no se cumplan, hay que hacerlo cumplir, pero no se necesita preguntar en una consulta esta circunstancia. Y madres comunitarias son esas personas que se han dedicado a prestar un servicio de protección y cuidado de menores todos los días en los municipios de Colombia. La pregunta que le hemos hecho al gobierno es, si las quiere formalizar, no tiene que acudir a una consulta, lo puede hacer autónomamente. ¿Por qué no lo ha hecho hasta este momento? Para eso no necesita ley, tampoco necesita una consulta. Veamos la siguiente pregunta, que habla sobre los contratos laborales en el territorio. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? Recordemos que en Colombia hay diversos tipos de contratos, hay contratos de prestación de servicios y también está este que busca el gobierno que sea el único que se maneje. La siguiente pregunta habla sobre el fondo pensional para los campesinos. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? Esto que también fue una de las promesas de campaña del mandatario Gustavo Petro. Estas eran las preguntas iniciales. Esta fue la primer consulta que radica el gobierno de Gustavo Petro y que cae en el Senado de la República.
Lo invito a que ahora analicemos las 4 preguntas que integra el gobierno de Gustavo Petro. La primera, ¿está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? ¿Esto no debería ser así? ¿No es una pregunta también capciosa? Pero además, Julián, mire, hoy en la legislación colombiana nada le impide hacer lo que está diciendo, comprar o producir. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo ha hecho en 3 años? ¿Por qué ha dejado que el sistema de salud caiga en una crisis prácticamente insalvable? Y hoy, por variar unas preguntas, dice, ¿está de acuerdo con que produzcamos o compremos? Hágalo. No tiene que gastarse 1 billón de pesos en esta materia para que los colombianos le digamos que sí. No se necesita eso, ni se necesita ley para comprar o para producir. Dentro de la salud hay varios temas que han generado polémica en el país y una de ellas son las EPS. La pregunta del gobierno, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? ¿Qué es lo que está pasando con la salud en Colombia, representante? Porque al final estas EPS estaban funcionando, ¿por qué cambiar lo que ya funciona? Eso es lo que ellos han pretendido, pero además le quiero decir, ese proyecto de ley que quiere transformar esa figura que el gobierno señala ahí, que es un proyecto del gobierno, está vivo en el Congreso de la República. Es decir, ese proyecto no se ha hundido y ellos están preguntando que si queremos que eso suceda así, para luego ir a presentar un proyecto de ley sabiendo que el de ellos está avanzando. Es un contrasentido completo. Es reconocer que lo de ellos en este momento ya no le dan validez, aun cuando no se ha hundido en el Congreso, absolutamente engañoso de la voluntad y de una utilización de la democracia colombiana solamente con fines electorales y no preservando el derecho a la salud, que hoy está en crisis en nuestro país. Representante, otra de las preguntas que ha generado controversia. Revisemos, ¿está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud que sea preventivo y resolutivo con aplicación de los servicios especializados necesarios de carácter público, privado y mixto? Insisto, ¿no son preguntas capciosas? ¿No es un sí rotundo? Eso es como si a uno le preguntaran si quiere estar vivo. Claro que lo queremos. Y claro que queremos sistemas de prevención en salud, pero además, hoy ya el gobierno, en mi opinión, de forma traumática, adelanta lo que denomina equipos básicos de salud que va a territorios. Eso se ha convertido en una burocracia que poca eficacia tiene. Pero volvemos al fondo de la pregunta, y es que el gobierno, si lo ha podido hacer y adelantar hoy, sin consulta popular, ¿para qué está preguntando que si queremos un modelo preventivo de salud? Claro que lo queremos y lo necesitamos, que existe y que se tiene que profundizar, pero para eso no es necesaria llevar una consulta al Congreso de la República, pues evidentemente, y como lo hemos dicho, lo único que quieren es la utilización de la plataforma política para anticipar la campaña electoral. Vamos a revisar la última pregunta en esta consulta. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo? ¿Esto no debería garantizarlo sí o sí el gobierno, sea el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Iván Duque? ¿Esto no debería ya ser algo a lo cual los colombianos tengan un acceso? La respuesta es que todos lo queremos. La pregunta es, por ejemplo, ¿por qué el gobierno nacional se ha dedicado a precarizar a los trabajadores colombianos? Los contratos de prestación de servicios durante el gobierno Petro pasaron de 48.000 a 63.000, pero además cada vez son más cortos, es decir, está utilizando la figura precarizadora en muchos casos de la prestación de servicios para no reconocer garantías laborales, pero le pregunta a los colombianos que si queremos que le mejoren las garantías laborales a los colombianos, cuando son ellos los principales destructores de esa condición. Luego, ni autoridad moral ni ética para hacer ese planteamiento, y es otro elemento que si ellos quieren y que tienen intervenidas a las EPS, es decir, el sistema de salud en Colombia ya hoy está en manos del gobierno, no de los privados, que lo hagan. Por el contrario, todos los indicadores
de las EPS, las empresas de salud, han mejorado, disminuido desde que están en manos del gobierno. Gracias nuevamente.